Saludos y buenos días a todos. El tema que más o menos similar a la compañera me seleccionó a mí es el de estructuras de transmisión eléctrica. Creo que es un tema de bastante relevancia ahora mismo. Supongo que la pregunta de rigor sería ¿cuántos de ustedes tienen energía eléctrica en su casa? ¿O cuánto se les fue con el huracán María? A mí no se me fue. Yo no tenía desde Irma. Pero creo que mirando este problema desde el punto de vista estructural, que quizás no es uno que típicamente lo hacemos, podemos tratar de contestar algunas preguntas y proponer unas soluciones viables que, haciéndome eco en el título de este ciclo de conferencias, vamos a capitalizar en las oportunidades que tenemos. Quiero comenzar hablando un poquito de la famosa escala Saffir-Simpson. Tenemos muchísimos expertos ya en términos de huracanes. Ada Monzón se ha encargado de inculcarnos el terror sobre todo este tipo de cosas. Pero la escala Saffir-Simpson, ¿cuál es la escala Saffir-Simpson? Se utiliza para describir básicamente la intensidad de los distintos huracanes cuando pasan de ser ya tormenta tropical, categoría 1, a la 5, ¿verdad? Pero la escala Saffir-Simpson tiene una descripción muy, muy importante que a veces obviamos, que es que categoría 1 ya se esperan daños al sistema eléctrico, desde categoría 1. Si ponemos en perspectiva eso, y que el huracán María, por ejemplo, estuvo peligrosamente cerca de ser un huracán categoría 5, ¿qué podemos esperar entonces del sistema de distribución eléctrica del país? Históricamente, ¿qué ha pasado? Pues mire, a mí en particular este tema lo encuentro muy interesante. Los huracanes que más fuertes han sido históricamente en Puerto Rico ocurrieron hace un sinnúmero de años y yo soy proponente de que no me creo mucho el cuento de San Ciriaco y San Felipe. Simple y llanamente porque no había medición fehaciente. Es anecdótico. Fue categoría 5 porque se llevó todas las casas que habían. Si todas eran de madera y mal construidas, pues solo va a llevarse a 1, 2, 3, 4, 5. Distinto a lo que ya experimentamos con Hugo, con Georges, etcétera, que ya teníamos forma de contabilizar realmente qué pasó. Pero, ¿qué pasa? Hugo y Georges pasaron bastante lejos de Puerto Rico. El impacto no fue como el de la estimada colega María, que, perdonando la expresión, nos partió por la mitad. Así que un huracán categoría 4, peligrosamente cerca de 5, que nos pase por encima, va a causar estragos en la infraestructura del país, en toda la infraestructura. Ya los compañeros han hablado de muchos aspectos de la infraestructura, vivienda, carretera, el efecto de las escorrentías en todas estas facetas de la infraestructura. Así que, dando ese preámbulo, pues vamos a hablar del colapso de la red eléctrica a raíz del huracán María. Interesantemente, encontré un reto grandísimo en el acceso a la información. Difícilmente pude encontrar cuántos postes se cayeron, cuántas torres de distribución, de transmisión se cayeron. No hay un número todavía. Me parece que la razón es porque no las han contabilizado. Pero de lo que hemos podido encontrar es que cerca del 80% de las líneas de transmisión eléctrica colapsaron. Con Irma, el número que reportaba energía eléctrica era como el 68% de los abonados no tenían corriente versus el 100% después de María. Lo que me hace pensar que más allá de los datos concisos, sabemos que colapsó el sistema. Ese es el único dato con que podemos contar. Y eso pues levanta una serie de preguntas. ¿Cuántos postes se cayeron? ¿Cuántas torres colapsaron? Y más aún, ¿qué podemos hacer para reconstruir a Puerto Rico en esta línea? O sea que estas observaciones creo que son claves para una reconstrucción inteligente del sistema eléctrico. Se me salió el ingeniero estructural, perdonen por la ecuación en la presentación, pero creo que es importante que entendamos un poco de dónde viene
¿De dónde viene esto que les quiero presentar? ¿No? La velocidad de viento para diseño que uno utiliza cuando va a diseñar diferentes estructuras es clave en este momento. Recordemos que la infraestructura del país es vieja, lleva muchísimos años, por lo tanto, quiere decir que se diseñó aún con más antelación. Voy a hablar de la ecuación que puse ahí, me disculpan, pero es fácil. Presión, la presión que genera el viento, simple y llanamente es función de la velocidad al cuadrado. Quiere decir que un huracán categoría 1, 75 millas por hora, por ejemplo, y un huracán categoría 4, 150 millas por hora, no me da el doble de la velocidad, no es lineal, la presión va al cuadrado. O sea que el incremento en fuerza es grandísimo, no es lineal, es exponencial. Mirando ahora las velocidades de viento de diseño, ¿verdad? Lo que se utiliza como parámetro para diseñar las estructuras. En Puerto Rico todavía está en vigor el Puerto Rico Building Code del 2011, que a su vez hace referencia a un código del 2005, que especifica que en Puerto Rico la velocidad de diseño para estructuras, la velocidad de viento para estructuras es 145 millas por hora. Haciendo un cómputo sencillo, vemos que la presión que me genera es aproximadamente 54 libras por pie cuadrado. El huracán María, que trajo vientos de 155 millas por hora, me genera fuerza de como 62, considerablemente más. El huracán Irma, para ponerlo en perspectiva, traía vientos sostenidos de 185 millas por hora, lo que nos devolvía presiones de cerca de 90 libras por pie cuadrado. O sea que la devastación que pueden ir dando estos fenómenos que cada vez son más y más y más y más grandes y poderosos, va asociada a ese detalle. Lo que nos presenta una necesidad de atemperar probablemente los códigos que estamos utilizando a esta nueva realidad. Los postes de distribución eléctrica, otra ecuación. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de presión, ¿verdad? Y cómo esa presión yo la llevo a fuerza, a carga, a lo que finalmente nos tumbó estos postes. Fuerza es presión por área. ¿Y a qué me refiero con eso, verdad? Si podemos observar esa fotografía, les hago la invitación de que cuenten el número de cables que ustedes ven ahí. Les garantizo que esos postes no fueron diseñados ni pensados para ese número de cables. Ahí hay un sinnúmero de cables que están en desuso, que lo único que están haciendo es aportando peso y área. Y por eso es que les decía, fuerza es igual a presión por área. Mayor fuerza. Otro problema que nos genera toda esa cablería adicional, hay una interdependencia entonces de los postes aledaños, porque utilizan el peso que viene de un lado y del otro para balancearse. A la que pierdo uno de los lados, entro en un desequilibrio que propicia más aún que ese poste colapse. O sea que si lográsemos minimizar el efecto de las velas, que no se me ocurre otra forma de llamarles, me disculpan la falta de originalidad, me canto ingeniero ahí, si minimizamos el efecto de velas, realmente pudiésemos minimizar entonces el efecto del viento. No es algo muy complicado de hacer. Torres de transmisión. Los números de cuántas torres colapsaron son bien interesantes. He escuchado desde 0 hasta 30 por cada línea principal. En el periódico recientemente pude ver una que se cayó en unas casas, o sea que se cayeron algunas por lo menos. Estos son sistemas estructurales bastante complejos, sin entrar en detalles para no aburrirlos en eso. Estos son sistemas que fallan primordialmente por fallas locales, ¿no? Vemos que tiene muchos elementos esbeltos que al final del día el problema es que pandean cuando se ven sometidos a cargas muy grandes. Podemos mitigar eso de una forma muy fácil, que sería reanalizando las torres existentes bajo los códigos vigentes y reforzando las áreas que fallarían. No es algo que sería muy costoso y es algo que pudiésemos hacer para mitigar la situación de inmediato. Materiales de las estructuras como tal. Tenemos una disponibilidad de materiales y la selección de materiales como
podemos pensar, es un paso bien importante en el diseño y en la final construcción de las estructuras. Los postes de madera, les garantizo que aguantan menos que los de acero y que los de hormigón. Tenemos ahora mismo hormigones de alta capacidad que se consiguen en Walgreens. Así de fácil es. El acero está bastante fácil su acceso. O sea que tan solo repensando los materiales podemos mitigar gran parte de los daños que uno observó a raíz de este fenómeno. Y el último pecado de ingeniería, efectos geométricos. Muchos de los postes de hormigón que fallaron, la sección es cuadrada. Y les garantizo que es cuadrada por facilidad en construcción. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las columnas de los puentes típicamente, ¿qué forma tienen? Son círculos, no son cuadradas. Y es por un detalle muy sencillo, que el círculo, geométricamente hablando, tiene su eje fuerte en todas las direcciones. Y como yo no le puedo decir al huracán ni al terremoto, me haces el favor y me azotas por aquí, porque este es mi eje fuerte, pues yo le coloco una pieza que responda igual siempre, distinto a un cuadrado, distinto a un rectángulo. O sea que, contemplando solamente la geometría, uno pudiese hacer un impacto notable en el desempeño de estas estructuras. Por lo tanto, ¿qué podemos recomendar en vías de recuperarnos y reconstruirnos de una forma un poco más resiliente, sin entrar en una retórica que a lo mejor me excedería? Primero, deberíamos revisar los códigos vigentes que estamos utilizando. En particular, incrementar la velocidad de viento de diseño. Es una realidad que estamos experimentando unos fenómenos que no experimentábamos antes. Número 2, deberíamos remover la cablería en exceso de los postes. Eso yo creo que es algo que podemos realizar mañana, sin mayores inconvenientes. Proveer mantenimiento a los postes y a las torres. El mantenimiento, como bien mencionaban los compañeros, en la infraestructura es necesario para poder sostener un uso apropiado. Podemos contemplar utilizar una geometría un poco más apropiada para situaciones como esta que estamos viendo. Ya les comenté la razón, ¿no? Y utilizar materiales un poco más resistentes. Están disponibles, no es algo escandaloso. Y creo que la última recomendación remite a todas las anteriores, y es que deberíamos hacer un análisis económico un poquito más sofisticado de qué es lo que vamos a utilizar para reconstruir. ¿Por qué? Yo siempre recuerdo un curso que tomé y la primera pregunta que el profesor hizo en el salón de clases se me grabó y fue: ¿cuánto cuesta una vida? Yo no sé, yo no me atrevo a ponerle precio, pero sabemos que la gran mayoría de estas decisiones se toman a partir de dinero. ¿Cuánto dinero yo tengo disponible? Pero si uno quita incluso la vida de la ecuación, ¿cuánto me cuesta la reconstrucción? ¿Cuánto me cuesta tener el país paralizado versus gastar $19.95 más en cada poste? Esa es una pregunta que yo creo que deberíamos ponderar. Así que muchísimas gracias por su atención. Quiero cerrar con esa pequeña cita que se le han adjudicado a un sinnúmero de personas. Todavía no sé quién la dijo, pero que es muy cierta. Si esperamos resultados distintos, tenemos que actuar distintos. Gracias.